Bueno, comenzamos la segunda parte del tema de glúcidos. Bien, como siempre, la segunda diapositiva va a ser la unidad. Esto ya lo vimos en la primera parte de la clase. Vamos ahora a un tema que es complejo. Lo que es importante acá es que vean de dónde surgen esas estructuras cíclicas que uno va a ver en las moléculas de glúcidos. Porque nosotros hasta ahora hemos visto a los monosacáridos en forma lineal, así, vertical, con sus 6 o 5 carbonos, con sus polialcoholes, su función principal aldehído o cetona. Pero en realidad en la naturaleza existen en esta forma, como si fuera un hexágono. Bien, ¿cómo se forma? Bueno, dentro de la molécula de monosacárido, como tenemos aldehídos y cetonas y también tenemos alcoholes, dentro de la molécula se forma lo que se denomina un hemiacetal. ¿Sí? Hemi viene como en los hemisferios, cuando estudiaban en geografía, cuando veían el hemisferio sur, el hemisferio norte. Bueno, hemi es la mitad. Bueno, entonces esto forma un hemiacetal. No vamos a entrar en detalle en el tipo de molécula que es un hemiacetal, pero sí que se forma entre un aldehído, una cetona y un grupo alcohólico, que puede ser entre dos moléculas o en este caso en la misma molécula, porque da en este caso la casualidad, entre comillas, de que la molécula tiene tanto los grupos aldehídos como los grupos alcoholes. Entonces se pueden formar hemiacetales, que da de forma hexagonal de 6 o pentagonal de 5 caras, donde ¿qué tenemos en común? Que uno de esos vértices del hexágono, el pentágono, en lugar de ser un carbono, es un oxígeno, es como un puente el oxígeno. Acá tenemos en la forma hexagonal y acá tenemos en la forma pentagonal. Los alcoholes van a estar arriba o abajo dependiendo si estaban a la derecha o estaban a la izquierda. Cada puntito de esos vértices de la figura geométrica son carbonos, nada más que no los dibujan, ¿sí? Pero están allí. Esos puntos ahí, que están numerados 1, 2, 3, 4, 5, son carbonos. Nada más que está simplificada la estructura. Y el 6 queda como una colita que se dibuja ahí arriba. Y ahí está el grupo alcohólico. Este grupo oxígeno, en realidad este átomo de oxígeno, en realidad es de la función aldehído o cetona, dependiendo cuál es la que reaccionó. Lo importante es definir en dónde está el oxidrilo o grupo alcohólico del carbono 1. Miremos acá. El carbono 1, el que está puesto al 5, que es el que tiene la colita del carbono 6, el carbono 1 puede tener el oxidrilo o arriba o lo puede tener abajo. Entonces, cuando está arriba se lo llama beta y cuando está abajo se lo llama alfa, que es el que se forma cuando se anilla, entre el carbono 1 y el 5 va a dar esta forma y cuando es entre el carbono 1 y el 4 va a ser esta estructura pentágono. Más allá de cómo es el orden, lo importante es saber acá que cuando el hemiacetal se forma entre el carbono 1 y el 5, forman la forma piranosa de 6. Y cuando es entre el carbono 1 y el 4 es la forma furanosa, porque viene de un compuesto que se llama furano. Y la piranosa no. Estos son, furano y pirano, son unos compuestos obviamente saturados porque terminan en ano. Estas moléculas, ¿sí? También se pueden obtener, sobre todo el furano, cuando uno hace caramelo. Si ustedes comen flan, ¿sí? Tienen caramelo. El caramelo es una sustancia dulce, pero si ese caramelo se quema, tiene un sabor amargo. Cuando se les pasó el caramelo, es por la formación del furfural, que es un derivado de furano. Furfural.
Y eso es lo que le da el sabor amargo cuando el caramelo está pasado, se cocinó de más. Porque el caramelo se hace con sacarosa, con el azúcar. Entonces, cuando se funde la sacarosa, empiezan a aparecer estos compuestos derivados de furano. El furfural es uno de ellos. Bueno, entonces, recuerden que si el alcohol está a la derecha, es alfa, va a ser como este, y si el alcohol está a la izquierda, va a estar arriba. Recuerden estas tres, es muy importante. Beta es arriba, alfa es abajo. Bien. Enlace glucosídico. Nosotros en la clase de proteínas vimos el enlace peptídico. Acá es el enlace glucosídico, ¿sí? Y se lleva a cabo entre el grupo alcohólico que está en el carbono 1, que es el que puede ser alfa o beta, y entre el carbono 4 de otro monosacárido. Acá tenemos un monosacárido y acá tenemos otro monosacárido. Cuando el carbono tiene el oxidrilo abajo, dijimos que era alfa. Este se une con el oxidrilo que tenemos en el carbono 4 y se pierde una molécula de agua y se forma un puente de oxígeno porque entre dos grupos alcohólicos, recuerden, se forma un enlace tipo éter. Tipo éter. Y cuando se formaba un enlace éter es porque sale una molécula de agua. Entonces, cuando un oxidrilo que está en esta posición se combina con un oxidrilo que está en esta posición, se forma un enlace éter, como un éter, y se pierde una molécula de agua. Bueno, y como va del carbono 1 a 4, se lo representa de esta manera. ¿Y por qué es alfa? Porque reaccionó el del carbono alfa, en la posición alfa, abajo. ¿Qué pasa si el oxidrilo del carbono 1 estaba arriba? Bueno, ahora en vez de tener alfa va a ser beta. Y se produce entre el oxidrilo del carbono 1 de este monosacárido y el oxidrilo del carbono 4 de este otro monosacárido. Si no se acuerdan, volvemos hacia atrás. Acá tenemos un monosacárido, en este caso es glucosa, es este oxidrilo del carbono 1 y si nos vamos al 4 es este oxidrilo. Siempre vamos a tener un oxidrilo aquí, ¿sí? Que puede reaccionar con este oxidrilo de otro monosacárido. Bien, por eso se arma como un trencito. Cuando son dos se llaman disacáridos y pueden ser alfa 1,4 o beta 1,4. Y ahí tienen la forma de representarlo. Acá abajo y acá en forma cruzada. Bueno, ¿cuáles son los disacáridos que a nosotros nos importa desde el punto de vista biológico? Estos que están acá. Tenemos la maltosa, la celobiosa, la lactosa, que ya se las mencioné, y la sacarosa, que es el azúcar común. La galactosa son dos monosacáridos de glucosa. Y la celobiosa también son dos glucosas. Pero entonces, ¿cuál sería la diferencia entre la maltosa y la celobiosa? Bueno, que uno tiene un alfa 1,4 y el otro tiene un beta 1,4. Es decir, que la maltosa tiene este tipo de enlace y la celobiosa este tipo de enlace. Y ustedes dirán, ¿para qué es importante saber eso? Porque las enzimas que degradan estos glúcidos solamente reconocen el alfa 1,4. Entonces permiten romper esta molécula de maltosa y obtener dos moléculas de glucosa que yo necesito para obtener energía. Si yo tengo celobiosa, no tengo ninguna enzima que vaya a actuar como hidrolasa acá, que corte acá, y yo pueda tener dos glucosas. Directamente, esta glucosa yo no la voy a poder usar para obtener energía. Esa es la diferencia que me permite acá decir por qué es tan importante saber este dato. Acá tenemos el beta 1,4 cruzado.
La celuliosa es parte de la celulosa. La celulosa es un polisacárido que está en las paredes celulares de las células vegetales, ¿sí? Es la fibra de la dieta. Cuando a uno le dicen tenés que comer más fibra, comer frutas, comer verduras, estamos incorporando celuliosa. Eso no lo digerimos, ¿sí? Lo único que ayuda es a mejorar el tránsito intestinal. Es parte de la fibra dietaria. Por eso es importante. Entonces, como no la degradamos, la eliminamos a través de la materia fecal. La lactosa viene de la leche. Y en lugar de ser glucosa, es galactosa, uno de sus monosacáridos. Galactosa y glucosa. Y tiene un enlace beta 1,4, por eso tenemos aquí cruzado por el beta, porque el beta, recuerden que es arriba, acá también beta. Bueno, en este caso, si bien es beta 1,4 y acá no hay ninguna enzima en la celuliosa que la degrade, la beta 1,4 de la lactosa sí puede ser degradada porque tenemos una enzima que degrada la lactosa, que es la lactasa, para nombrarlo vulgarmente. Las personas que tienen una intolerancia a la lactosa, que no pueden tomar leche común, pueden tener problemas con esta enzima. No la tienen y no la pueden degradar. Al no cortar acá no podemos obtener glucosa para obtener energía. ¿Qué pasa con la galactosa cuando nosotros la separamos? Esta galactosa se va a transformar en glucosa y ahí vamos a tener 2 moléculas de glucosa. Bueno, eso es para verlo en metabolismo. Pero lo importante es que sepan que la lactosa tiene una molécula de monosacárido galactosa y una de glucosa. El caso de la sacarosa es glucosa unida a fructosa, al otro monosacárido. Este era una aldosa y esto es una cetosa. Acá el enlace es beta 1, porque se lleva a cabo entre el beta, acá tenemos beta 2 de la fructosa y el 1 de la glucosa. Y ojo que miren, en el caso de celuliosa, lactosa, tenemos el puente de oxígeno del lado derecho, hacia este lado, miran hacia la derecha. Acá está al revés, el de la glucosa, esto es glucosa, mira hacia adentro, hacia la izquierda. Bueno, esto es un tipo de azúcar especial que tiene otro tipo de enlace que se llama beta 2,1. En realidad sigue la misma lógica. Siempre te indica de qué carbono a qué carbono se une. Es el oxidrilo de este carbono en posición 2 y el oxidrilo de este posición 1. Por eso es beta 2,1. De todos estos disacáridos tienen que saber qué monosacárido lo forman y qué tipo de enlace tienen. No es que tengan que estudiar la fórmula, tienen que estudiar cómo está compuesto. Yo les pongo la fórmula para que se den cuenta por qué tiene esos nombres o dónde está lo que tenemos que ver, para poder comprender esto. Bien, vamos ahora a los polisacáridos. Los polisacáridos son aquellos que tienen muchas unidades de monosacáridos por uniones glucosídicas. Tiene una N cantidad. Cuando ponemos N significa que tiene un montón, ¿sí? Bueno, recién les mencioné la celulosa. La celulosa es un polímero de glucosa. Son muchas glucosas unidas, todas por enlace beta 1,4, ¿sí? Cuando tenemos una hidrólisis total, se obtiene glucosas, que podemos obtener energía, y una parcial obtenemos celuliosa, que es el disacárido que vimos antes. Pero tenemos un problema. Nosotros no podemos degradar estos enlaces beta 1,4. Por eso la celulosa, por ejemplo, que tenemos en la lechuga, en las cubiertas del tomate, de todos los vegetales que uno consume en la dieta, es rico en celulosa y esto es fibra. No la digerimos, no podemos obtener energía de la celulosa. ¿Quiénes pueden hacer esta hidrólisis parcial o total? Solamente los rumiantes, la vaca, la oveja, también los otros animales que pueden degradar la celulosa y obtener parcialmente algo de energía de ellos. Bueno,
Otro de origen vegetal es el almidón. La celulosa es vegetal, el almidón también es vegetal, ¿sí? Hay una diferencia. La celulosa está en las paredes vegetales, esa cubierta tipo cajita, estuche que tiene la célula vegetal, y el almidón es algo que produce la célula y que sobre todo está en las semillas, que es como una fuente de energía para la futura planta. Esta la protege y esta le da nutrientes. Fíjense que este es beta 1, 4 y este es alfa 1, 4. Por lo tanto, nosotros obtenemos la glucosa del almidón. De todas las harinas que consumimos, que tienen almidón, nosotros obtenemos glucosa para obtener energía. Hay una particularidad con el almidón, que tiene dos moléculas distintas. Una que se llama amilosa y la otra que se llama amilopectina. La más abundante es la amilopectina. La amilosa es soluble en agua y la amilopectina es insoluble. Esta es hidrofílica y esta es hidrofóbica. Esta lineal dice y esta ramificada. Esto que sea ramificada es porque tiene enlaces alfa 1,6. En el carbono 6, que es esa colita que tenía suelta, esos hexágonos que teníamos de monosacáridos, permiten la unión con otros monosacáridos y hacer una ramificación hacia arriba. Entonces, como no tenemos, como esta ramificación no permite el ingreso de las moléculas de agua, no es soluble. Esto es muy fácil de ver cuando uno prepara algo con maicena, quiere preparar una salsa blanca o puede hacer un postre, esos que vienen para preparar. Si uno no revuelve, termina pegándose en el fondo de una olla el postre y se quema y se carameliza, se pone marrón. Eso es justamente porque la amilopectina es la parte insoluble. Se solubiliza un tiempo y después precipita, la vemos en el fondo. Entonces, cuando uno está preparando un postre, ¿sí? Siempre tiene que estar mezclando porque si no, se precipita, se va al fondo la amilopectina, se quema y como es un hidrato de carbono, se carameliza y por eso queda marrón en el fondo de cualquier recipiente cuando no hemos preparado bien cualquier postre, flan que venga industrializado para preparar. Bien, entonces es porque una es soluble y la otra es insoluble. La amilopectina es ramificada. En caso del glucógeno es muy parecido a la amilopectina, nada más que el glucógeno es de origen animal. Yo les dije que es la forma que usa el cuerpo para almacenar azúcar, en este caso glucosa, mejor dicho. Y también tienen enlaces alfa 1, 4 y si también es ramificada, tienen el alfa 1,6. Tiene muchas más ramificaciones que la amilopectina. El glucógeno es insoluble en agua por eso. Entonces, importante en esto, la celulosa y el almidón son de origen vegetal y el glucógeno es de origen animal. La celulosa forma parte de las paredes celulares, es insoluble en agua y esto es muy importante, es soluble en agua pero no lo podemos digerir. El almidón tiene alfa 1,4, nosotros lo podemos digerir. Esto está en las paredes celulares, esto está en las semillas. El caso del glucógeno es de origen animal, no se encuentra en las plantas. Este glucógeno se encuentra en el hígado y en el músculo. Por eso cuando uno, por ejemplo, hace un bife a la plancha y lo doramos, o se habla de sellar las carnes para el que le guste cocinar, hay una reacción entre este glucógeno, estos hidratos de carbono, con las proteínas de la carne. Eso se llama reacción de Maillard y es como un caramelo, entre comillas, que se forma en la superficie de las carnes, por eso quedan doradas. Es por esto. Bien. Bueno, después hay otros polisacáridos como la inulina, la quitina. La quitina, por ejemplo, están las cubiertas de esas duras que tienen los insectos, ¿sí? Tienen otros tipos de enlaces, pero bueno, esto a modo ilustrativo, rápido. Esto también que hay distintos tipos de otros polisacáridos derivados de los que ya conocemos, ¿sí? Si quieren después pueden poner pausa y leer un poco en la pantalla de lo que estoy hablando. Y bueno, y nos vamos a los heterócidos a
unos que son muy importantes y lo van a estudiar en histología, que son los glicosaminoglicanos, ¿sí? Estos ya forman parte de los heterócidos. Nosotros hasta acá hemos visto solamente los holócidos, lo que todos solamente tienen carbono, hidrógeno, oxígeno, en forma de aldehídos, en forma de cetonas, en forma de oxidrilos. Acá los heterócidos ya empiezan a aparecer otros átomos, fósforo, nitrógeno, azufre. Bueno, acá tenemos el azufre y acá tenemos el fósforo. Estos glicosaminoglicanos también se los llama mucopolisacáridos. Acá tenemos una lista de cuáles son, no vamos a ver las moléculas, pero sí saber que son ricos en grupos carboxílicos, que eran los grupos ácidos, los sulfatos, así se representan y están en la unión de los compuestos orgánicos, y los fosfatos. Como todos tienen carga negativa, son muchos, porque hay muchos en estas moléculas, aniones. No se olviden que todo aquel que tenga carga negativa es un anión. Bueno, el único que no es azufrado, o sea que no tiene azufre, es el ácido hialurónico. Esto en cualquier publicidad de cremas anti-age, antiedad, van a escuchar el ácido hialurónico. El ácido hialurónico es parte del tejido conectivo. No sé si ya lo habrán estudiado en histología, pero estos compuestos los encontramos en el tejido conectivo, en la matriz extracelular, en la sustancia amorfa de la matriz extracelular van a encontrar los glicosaminoglicanos, ¿sí? Tienen nitrógeno también, o sea que por eso son heterócidos. Tenemos el condroitín, dermatán, queratán y heparán sulfato. Son todos sulfatados. Y hay otro más que se llama heparina. También pertenece a los glicosaminoglicanos, pero es intracelular. O a lo sumo en las superficies de las células. Pero no está en la matriz extracelular. El ácido hialurónico les dije que era el único que no era sulfatado, pero sí tiene nitrógeno porque tiene aminas y amidas. Y el condroitín, dermatán, queratán y heparán tienen sulfatos además. Y acá tenemos en dónde los podemos encontrar. Bien, fíjense los enlaces que pueden tener. Bueno, esto seguramente también lo han visto en histología, que son los proteoglicanos. Proteo viene de proteína y glicanos de los glicosaminoglicanos. Entonces, una proteína que tiene unidos los glicosaminoglicanos. Como son moléculas muy complejas, tenemos una molécula central que es de ácido hialurónico. Estos son complejos que están formados por los glicosaminoglicanos, el queratán, dermatán, heparán, sulfato, que están unidas a una proteína central. La línea celeste son proteínas centrales a las cuales se unen los glicosaminoglicanos. Esta proteína central se une al ácido hialurónico a través de una proteína de anclaje. Entonces, el ácido hialurónico es esto que se ve en rojo. Las proteínas de anclaje son las que se ven, las proteínas centrales son las que se ven celeste y las proteínas de anclaje son las que se ven acá como unos puntos negros. Esto forma una estructura gigante, ¿sí?, que atrae agua, por eso le da turgencia o eso blandito al tejido conectivo. Es como si fuera un arbolito de Navidad. Imagínense un árbol de Navidad. Estas serían las ramitas del árbol y este es el tronco. Y esto es un proteoglicano, que está formado por los glicosaminoglicanos y proteínas, que serían la proteína central y las proteínas de anclaje. Bueno, para terminar, yo les había mencionado al principio los grupos sanguíneos que forman el glucocálix de los glóbulos rojos. Y cada uno tiene distintos tipos de azúcares, ¿sí?, que van a definir cuál es el grupo A, el grupo O o el grupo B, ¿sí? Acá está la referencia de cuáles son. No es que se tengan que aprender todos los azúcares, pero si nosotros miramos esta línea, esta línea, esta línea y esta línea, van a ver que son iguales.
son los mismos. Unos segundos para que lo miren y vean que son los mismos. ¿En dónde vamos a encontrar la diferencia? En este. En este, acá no hay directamente, y acá tenemos este. Entonces, este azúcar no es lo mismo que este. Entonces, gracias a eso puedo distinguir al antígeno A o el grupo A y el antígeno B, que es el grupo B. Los que tengan grupo sanguíneo O no tienen azúcar acá. A esta base o parte de la molécula que es igual para los tres grupos se lo llama sustancia H. Y esto cuando estudiemos fisiología es muy importante. Es decir, que el grupo O solamente tiene sustancia H. El grupo A y el grupo B va a tener un azúcar adicional que lo va a distinguir. O sea que es la sustancia H más, por ejemplo, este que es galactosa. Entonces ahí ya tenemos otro grupo sanguíneo. Bueno, esto es todo por la parte de glúcidos desde el punto de vista estructural. La siguiente clase que veremos es lípidos.